Hola amigos, hoy en Motork hablaremos de un tema esencial en el mundo del vehículo eléctrico, autonomía. Os vamos a mostrar un top 10 de vehículos que rompen una barrera fundamental para cualquier vehículo, sea eléctrico o no, 500 kilómetros, que son capaces de superar 500 kilómetros y además no solamente superan esos 500 kilómetros bajo un ciclo de homologación teórico como el WLTP, no, son capaces de superar 500 kilómetros en las condiciones reales en las que realizamos nuestras pruebas, es decir, haciendo uso de la climatización a una velocidad pues constante de autovía, como si fueseis a hacer cualquier tipo de desplazamiento o cualquier tipo de viaje por autovía, y además pues haciendo uso de todos los elementos que se puedan necesitar en una situación normal, como por ejemplo parabrisas, iluminación, cargar dispositivos, pues yo que sé, poner la radio, cualquier tipo de elemento que pueda llegar a significar un consumidor adicional. Bueno, pues os vamos a mostrar ese top 10 de vehículos eléctricos con 500 kilómetros o más. En la posición número 10 de este top 10 tendríamos este vehículo que veis ahí. Es un vehículo de Ford, es el Ford Mustang Mach-E. Además es la versión con doble motorización y tracción total. Hay que decir, de hecho, que esta prueba, veis que falta 1 kilómetro para poder llegar a los 500. Bueno, esta prueba se realizó en unas condiciones complicadas, porque además tuvimos que atravesar un puerto de montaña que siempre nos va a restar autonomía de alguna manera. Bueno, pues que sepáis que este vehículo fue capaz de superar esa cifra, esos 499 kilómetros, en ese entorno que veis ahí, ¿no? Como os digo, una prueba muy completa, la podéis ver en el canal, y tenemos el primer vehículo capaz de superar los 500 kilómetros de autonomía. En la posición número 9 nos encontramos con este vehículo que veis ahí, que es el Volkswagen ID.5, un subcoupé de última generación, al cual, pues bueno, de alguna manera lo tuvimos que someter a esta prueba de autonomía con unas condiciones, yo diría que extremas desde el punto de vista del calor, con muchísimo calor, y fue capaz de conseguir una gran cantidad de kilómetros. Como sabéis, es un vehículo que pertenece a la plataforma MEB de Volkswagen y que de algún modo, bueno, pues significa una alternativa un poquito más basada en el diseño con respecto a lo que pueda ser, por ejemplo, un Volkswagen ID.4, y también es un poquito más grande que lo que pueda ser, por ejemplo, un Volkswagen ID.3. Continuamos con este top 10. En la posición número 8 nos encontramos este coche que veis aquí, que de nuevo vuelve a ser un Ford, otro Mustang Mach-E. En esta ocasión sería el de propulsión trasera. Ya no tenemos dos motores, uno en el eje delantero y otro en el trasero, sino que tenemos un único motor en el eje posterior. Además, este vehículo, pues hace recientemente poco tiempo, sufrió algunos cambios, sufrió, entre comillas lo de sufrió, porque le vinieron estupendamente, a través de los cuales pues se añadía ese extra de conducción autónoma. Pudimos verlo aquí en el canal, tenéis por ahí el vídeo, en el que pudimos completar una distancia significativa de kilómetros, pues dejando que el vehículo condujera por nosotros, ¿no? Y además significa, como os digo, un escalón más y un paso adelante en la conducción autónoma a todos los niveles, ¿no? Interesante también este Mustang Mach-E. Continuamos. En la posición número 7 vuelve de nuevo Volkswagen a la carga. Tenemos uno más de la familia MEB, de esta plataforma que da absolutamente para todo, donde nos encontramos desde monovolúmenes hasta subs grandes, nos encontramos con vehículos un poco más compactos como este ID.3. Y bueno, en esta ocasión con un papel yo creo que pues interesantísimo, ¿no? Con esos 516 kilómetros de autonomía que, como os digo, han sido siempre bajo condiciones totalmente reales. Tenéis el vídeo, le podéis echar un vistazo, podéis ver un poco todas las condiciones que han rodeado a esta prueba y, como os digo, interesante vehículo, sobre todo porque sería uno de los vehículos que podríamos considerar más asequibles, entre comillas, y que cumplen esa máxima de que tienen que superar los 500 kilómetros en condiciones reales. Continuamos ya con el que ocupa la posición número 6. En la posición número 6 nos encontramos con este coche que tenéis ahí, que sería el Mercedes-Benz EQE 350 Plus. Es un coche que fue capaz de cumplir con lo que se puede esperar de una berlina de estas características dentro de una marca premium. Aunque sea un vehículo eléctrico, siempre esperamos que cumpla una cantidad de kilómetros suficientes. Este, en concreto, fue capaz de cumplir con esa máxima de poder tener una autonomía superior a los 500 kilómetros. De hecho, consiguió 565 kilómetros,
que no están nada mal. Como os digo siempre, en condiciones totalmente reales. Tenéis todos los detalles de cada una de las pruebas, por supuesto, en los vídeos que tenéis en este canal. Si nos acabáis de conocer o nos habéis conocido recientemente, que sepáis que tenéis todas estas pruebas en el canal y las podéis revisar para ver un poco todas las características de cada una de las pruebas y ver las condiciones, por supuesto. En la posición número 5, el primer vehículo asiático que nos encontramos dentro de este top 10, que es este que veis ahí, sería el Hyundai Ioniq 6, Ioniq 6 como lo queráis llamar. Es un vehículo que en esta ocasión lo probamos con propulsión trasera, con un único motor en el eje posterior y que además es un vehículo que tenía muy poquitos extras, era la versión más básica. Nos vino genial porque de esta manera pudimos ver pues cómo pueden afectar de alguna forma también pues configuraciones del vehículo, como por ejemplo puedan ser las llantas u otro tipo de elementos que puedan de alguna manera determinar el consumo del vehículo y asimismo también esa autonomía, que es de lo que estamos hablando hoy en este vídeo. En la posición número 4 nos encontramos un nuevo Mercedes-Benz, en este caso el EQS, que sabes que es una berlina pues de unas dimensiones generosas, con un maletero enorme, con unas plazas traseras enormes también y que al mismo tiempo fue capaz de pues, conseguir muchísimos kilómetros. Es un coche que tiene una autonomía de 589 kilómetros y que os tengo que decir algo importante también, al igual que en el caso del Ford Mustang Mach-E con tracción total, en este caso también fue una prueba comprometida, complicada, que formó parte de un viaje más largo y que fue por un entorno complicado y comprometido. Por lo tanto, no sería nada difícil poder superar esa barrera de los 589 kilómetros y nos podríamos acercar sin mucho problema a los 600 kilómetros con este coche. Ahora viene la parte más top de este top 10, que sería pues las tres primeras posiciones. Las tres primeras posiciones de los vehículos que superan esos 500 kilómetros de autonomía empezarían con el tercer puesto, que sería para un coche de BMW. Es el primer BMW, si os fijáis, que hemos visto hasta el momento, y sería el BMW i440. Es un coche que tiene muchísima autonomía, mucha autonomía. Nosotros pudimos ver que se pueden recorrer pues distancias enormes con un coche como este. De hecho, la autonomía de este vehículo, bajo nuestra homologación, bajo las pruebas que realizamos en Motorcar, que como os digo son pruebas totalmente reales, como las que podéis llevar a cabo cualquiera de vosotros en vuestros desplazamientos, en vuestros viajes por autovía, tiene una autonomía total de 618 kilómetros, que se dice pronto, 618 kilómetros. Y además podéis ver todas las condiciones de esta prueba, por supuesto de todas, pero de esta prueba en particular la podéis ver también en ese vídeo que publicamos donde vimos un vehículo que te puede hacer perfectamente olvidar los coches de gasolina porque no tenemos límite, no tenemos fin, podemos irnos muy lejos con este coche sin cargar. Un momento, antes de que sigamos con el vídeo, te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal, motorcar.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motorcar.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Continuamos con el vídeo. En la posición número 2, un vehículo de nuevo de Mercedes-Benz, el EQS, a diferencia del anterior que era el 450 Plus con propulsión trasera, ahora tenemos un vehículo con tracción total, sería el 580 4MATIC, un vehículo mucho más potente, como os digo, con tracción total, una berlina pues grandísima y que fue capaz de completar una gran cantidad de kilómetros. Con este vehículo se pueden recorrer nada menos que los kilómetros que tenéis en el listado, 626 kilómetros. Ojo, insistimos en ello, no son kilómetros teóricos, son kilómetros reales. 626 kilómetros. Es una distancia muy importante, muy significativa. Probablemente tenéis, el 90% de vosotros tenéis de sobra con esa autonomía para poder ni siquiera cargar en, no sé, en una semana, en dos, depende un poco del uso que hagáis de vuestro vehículo. Pero como os digo, se pueden hacer muchísimos kilómetros con un coche como este que acabamos de mencionar, ¿no? Como este EQS 580 4MATIC. Bueno, ahora vamos a la primera posición, donde nos encontramos un coche que probablemente a más de uno le va a sorprender. Y en la posición número 1 de este top 10 que os hemos preparado de vehículos que tienen más de 500 kilómetros de autonomía, no podría faltar ese coche que veis ahí. Un coche que, antes de nada, os quiero decir que es muy especial por muchísimos motivos. Lo primero, sobre todo, por su carrocería, porque es un coche con carrocería SUV. Es un vehículo que tiene una cierta altura, que tiene pues una parte frontal
tiene muy buena aerodinámica, eso sí es verdad, pero tiene una parte frontal que es lo que tiene, es un coche grande. Y además hay que decir que es un coche muy potente, con más de 500 caballos de potencia. Este coche es capaz de recorrer, fijaos ahí, la friolera de 661 kilómetros. Por lo tanto, en este vehículo no tenéis ningún tipo de problema de autonomía. El que quiere hacer más de 661 kilómetros, bueno, pues puede parar a cargar también, igual que puede parar a poner gasolina, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Pero que sepáis que es un coche muy especial por muchísimos motivos. Como os decía, es un vehículo con tracción total, es un vehículo con más de 500 caballos de potencia, con muy buenas prestaciones, con una habitabilidad interior increíble. Lógicamente tiene un precio considerable también, pero es que es un coche que tiene incluso el chasis de fibra de carbono. Son muchísimos detalles que hacen a este vehículo muy especial. Y de hecho, no es algo que me invente yo, es algo que está ahí, ¿no? Esos 661 kilómetros. Son muchos kilómetros, ¿eh? No es sencillo. Con un coche de esa naturaleza no es sencillo recorrer 661 kilómetros. Tenéis la prueba en el canal. Podéis ver todos los detalles para que veáis la velocidad media, el uso de la climatización, todo, para que podáis ver todos los detalles. Entonces, bueno, amigos, hemos podido comprobar que hay, en este caso, 10 vehículos que os hemos mostrado aquí en este top 10, que de alguna manera pueden cumplir con esa máxima de tener una autonomía por encima de 500 kilómetros. No hablamos de 400, estamos hablando de por encima de los 500 kilómetros, ¿no? Además hay que decir, porque sé que muchos de vosotros lo que vais a decir rápidamente es, claro, sí, el iX que cuesta no sé cuánto, 100, no sé cuánto, no, vale, ya sé que me vais a decir eso, pero yo os voy a decir una cosa a vosotros también. Dentro de este top 10 tenemos vehículos que están superando esa cifra de los 500 kilómetros y están con un precio pues en torno a los 37.000 euros sin incluir ningún tipo de ayuda. Importante este detalle. Por lo tanto, podemos cumplir, podemos ser capaces de recorrer más de 500 kilómetros con un vehículo eléctrico y ni siquiera superar la cifra de los 40.000 euros. Es decir, estaríamos, como os digo, pues entre los 35 y 40.000 euros y que podamos ya pues cumplir con ese objetivo de tener 500 kilómetros de autonomía, que no es nada fácil, que no es nada fácil. Y fijaos que estamos hablando del talón de Aquiles de los vehículos eléctricos, de aquello que es más complicado para los eléctricos. No estamos solamente hablando de las ventajas, que hemos visto en muchas ocasiones, ¿cuáles son? Estamos hablando de la parte más comprometida, que sería su autonomía. Es aquello por lo que tanto se les critica. ¿Cuánta autonomía necesitas? 700 kilómetros, 1000 kilómetros, 2000. Claro, no poner nada, no tener que cargarlo nunca, ¿verdad? Ese sería el objetivo último. Yo lo sé, hay muchos que quieren, pues al final, que el vehículo eléctrico sea algo imposible, ¿no? Que al final se le pongan tantos problemas que llega un momento que diga, no, es que me hace falta tantísimo que no puedo, que es que no merece la pena, porque si son 1000, querré 2000, si son 3000, querré 5000. En este caso, os hemos mostrado esos 10 vehículos que son capaces de superar esos 500 kilómetros de autonomía y además vehículos, como veis, de todo tipo de marcas, de todo tipo de naturaleza, con carrocerías que van desde un compacto a un sub, pasando por berlinas, etcétera, ¿no? Hay de todo. De hecho, el dato curioso sería pues ese vehículo que ocupa la primera posición con esos 661 kilómetros de autonomía y que tenga una carrocería sub que sea, pues además, con un peso de 2.500 kilos. Por lo menos, de alguna manera, se rompe lo que se conocía hasta el momento en torno a los consumos o a la cantidad de kilómetros que se pueden recorrer o cómo afecta de alguna manera, mejor dicho, pues el peso de un vehículo, porque los vehículos eléctricos tienen muchísimos factores que los hacen diferentes, ¿no? Y todo esto os lo mostramos aquí en este canal. Si nos acabas de conocer, pues que sepas que todo lo que hacemos en Motor-K es así, como esto que veis aquí. Ranking, por supuesto, aparte de lo que habéis visto hoy, tenéis el ranking con todos los detalles en motork.com. También tenéis, como no, todos los vídeos con las pruebas grabadas en directo en ese momento, para que podáis ver todos los detalles mucho más minuciosos de cómo fueron cada una de estas pruebas con cada uno de esos vehículos. Bueno, amigos, pues este era el vídeo que os tenía preparado para hoy. Espero que os haya gustado. Like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal. Buscad por aquí abajo un botón que dice suscribirme, lo que no os cuesta nada si no os habéis suscrito. Es totalmente gratis. Así seréis los primeros en recibir todos los vídeos que vayan publicando. Os invito también a que, por supuesto, lo compartáis este vídeo, al igual que todos los vídeos que vayamos publicando, con vuestros amigos, compañeros, en vuestros grupos de WhatsApp, en Telegram, donde queráis, en vuestros foros favoritos, donde os dé la gana. Compartidlo porque la gente tiene que saber cómo funcionan los vehículos eléctricos, qué pueden dar de sí y que al final no impere pues las 4 tonterías que digan gente que no tiene ningún tipo de conocimiento o tiene los justos para, pues bueno, de alguna manera para poder criticar, pero nada más, no tienen un criterio válido, ¿no? Como veis, se pueden hacer muchos kilómetros con eléctrico. Amigos, nos veremos en futuros vídeos.